Persiguiendo el jade. Capítulo 13. Estrategia para ganar dinero. Temprano a la mañana siguiente, Fan Chanyu llegó carne de cerdo fresca y estofada a la carnicería de su familia. El mercado matutino ya estaba repleto de vendedores que anunciaban sus productos. Tías y abuelas envueltas en gruesos abrigos y llevando cestas, escogían y regateaban en varios puestos. Después de acomodar sus productos en el mostrador, Fan Chanyu saludó a varios carniceros que habían sido amables con su padre como siempre, pero sus respuestas parecieron algo forzadas. Fan Chanyu se quedó perpleja cuando una tía de compras, presumiblemente al ver la cabeza de cerdo estofada aún humeante en su puesto, atraída por su aroma, preguntó: ¿Esta cabeza de cerdo estofada también es gratis? Fan Chanyu pensó que esta tía ya había oído hablar de que ella regalaba despojos estofados y se sintió avergonzada. Tía, esta carne de cabeza de cerdo no es barata y los ingredientes para estofar son caros. ¿Cómo podría regalarla? La tía frunció los labios y miró los despojos de estofado que había cerca. Entonces, ¿estos estofados no son gratis? Ella respondió: lo regalé por un día cuando volví a abrir la tienda para que me diera suerte, pero ya no. Si quieres comprarlos son 2 wen por un liang. La expresión de la tía cambió instantáneamente. Las demás carnicerías lo regalan, pero tú cobras por ello. Fan Chanyu se quedó aún más desconcertada. ¿Estás diciendo que todas las tiendas de carne de cerdo en esta calle regalan los despojos estofados con la compra de carne? La tía dijo: ¿por qué te mentiría? Compruébala tú mismo. Aquí tienes, cuídate. En ese momento, el carnicero búho al otro lado de la calle complotó una venta, gritó y atrajo la atención de Fan Chanyu. Vio que la mujer que había comprado la carne no solamente llevaba carne de cerdo, sino que también sostenía un paquete de vísceras estofadas envuelta en papel engrasado. El carnicero búho notó que Fan Chanyu lo miraba y se dio vuelta, continuando acomodando la carne de cerdo en su puesto. En el rincón del mostrador había un recipiente grande cuyo contenido no era visible desde lo lejos, pero ahora estaba claro que debían ser despojos estofados. Los ojos de Fan Chanyu se abrieron de par en par. Este viejo desvergonzado casi había volcado su puesto cuando ella regaló cosas gratis antes, advirtiéndolo repetidamente que no lo volviera a hacer, pero ahora estaba usando este mismo método para atraer clientes él mismo. Al observar las tiendas vecinas, todos tenían platos de carne estofada en sus mostradores. No es de extrañar que sus expresiones fueran extrañas cuando los saludó antes. La tía preguntó: ¿lo vas a regalar o no? Si no, le compraré en otra tienda. Fan Chanyu dijo inmediatamente: lo regalaré. Después de todo, las vísceras de cerdo no valían mucho y los ingredientes para estofar no solo eran vísceras, sino también carne de cabeza de cerdo, que bien podría seguir usando las vísceras como obsequio para promocionar su carne estofada. Cuando todo el mundo vendía carne de cerdo, algunos compradores no podían notar la diferencia en cuanto a la calidad, pero usar las vísceras estofado como obsequio era diferente. El color y el aroma no podían engañar a la gente. Esto sería más beneficioso para su negocio. La tía había estado mirando la carne estofada en la tienda de Fan Chanyu. La carne estofada de los otros lugares era opaca y carecía de aroma, pero la de ella tenía un rojo brillante y parecía de buena calidad. Al escuchar que Fan Chanyu también estaba regalando cosas gratis, su rostro se iluminó de inmediato. Dame 5 yin de carne de trasero. Fan Chanyu cortó hábilmente 5 jin de lomo de cerdo y lo pesó y se lo dio a la tía. Luego cortó 5 liang de despojos estofados para ella. La tía tomó los despojos estofados y los olió, exclamando lo fragantes que eran. Antes de irse no se olvidó decir: tu obsequio es bueno. Le diré a mis vecinos que te compren carne. Fan Chanyu sonrió y asintió, diciendo que le haría más cosas gratis la próxima vez. La tía se fue feliz con su carne. Al ver que la tía compraba carne fresca y paquetes de despojos estofados de la tienda de Fan Chanyu, al notar lo bien que se veía el color de sus despojos estofados, los demás no pudieron evitar acercarse a preguntar por los precios. Al final, todos compraron la carne de la tienda de Fan Chanyu, sin excepción. Los que vinieron a comprar
carne y verduras, vieron a la multitud en la tienda de Fan Chanyu e instintivamente sintieron que sus productos debían ser mejores, por lo que también se apretujaron para mirar. Antes de que terminara la mitad del mercado, la carne fresca y los despojos estofados de la tienda de Fan Chanyu se habían agotado y solo quedó sin vender la mitad de cabeza de cerdo estofada. Por el contrario, las carnicerías solo hicieron unas pocas ventas cuando la carne de Fan Chanyu se agotó. Los clientes recurrieron a ellos de mala gana como segunda opción. Al ver que su tienda finalmente tenía un cliente, el carnicero Guo promocionó vigorosamente la carne de cerdo en su mostrador. Mira, panceta de cerdo de primera calidad y también estoy regalando despojos estofados. El comprador echó un vistazo a los despojos estofados de aspecto opaco que tenía en su palangana y de inmediato frunció el ceño y meneó la cabeza. El obsequio de la carnería de Fan, esos despojos eran brillantes y rojos. Los tuyos simplemente están hervidos en agua con un poco de sal. Vendré mañana temprano y compraré en la carnicería de Fan. El comprador dejó el trozo de cerdo que estaba examinando y se fue directamente. El rostro del carnicero Guo era extremadamente desagradable. Miró el cerdo en su tienda y luego el cuenco de carne estofada y enojado pateó el taburete cercano, murmurando algunas maldiciones vulgares en su voz baja. El alboroto naturalmente fue visto por la gente en las tiendas cercanas. La carnicería de Fan Chanyu estaba frente del carnicero Guo y ella también fue testigo de esta escena. La esposa de un carnicero vecino le susurró: en realidad, ninguno de nosotros quiere hacer este trabajo ingrato de regalar cosas gratis. Pero después de todo, cuando una tienda daba cosas gratis, el negocio iba bien. Pero cuando todas las carnicerías de la calle empezaron a dar cosas gratis, el sabor no era particularmente sobresaliente. El negocio no era diferente de cuando solo vendían carne de cerdo, pero tenían que regalar una porción de despojos estofados. La mujer del carnicero continuó: pero ese tipo búho tiene más trucos que agujero tiene una colmena. Hace unos días te prohibió estrictamente dar regalos, pero al día siguiente comenzó a hacerlo él mismo, sin siquiera avergonzarse. Cuando lo confrontamos de ser irrazonable, simplemente se tumbó en el suelo y trató de extorsionarnos. También tiene un tío que trabaja como asesor del magistrado del condado, por lo cual no pudimos hacer nada al respecto. No podíamos quedarnos viendo cómo se robaba todo el negocio con regalos, así que comenzamos a regalar también vísceras estofadas. Fan Chanyu sabía que la tía había explicado mucho para evitar cualquier malentendido. Así que dijo: entiendo, tía. Al ver que el carnicero Guo había sufrido un revés hoy, la esposa del carnicero se alegró en secreto. Miró en dirección del carnicero Guo y no pudo evitar regodearse. Es bueno que hayas vuelto, Chanyu. Veamos cuánto tiempo puede seguir regalando esos despojos hervidos en agua salada. El carnicero Guo siempre había sido arrogante, confiado en su pariente que trabajaba como asesor en la oficina del condado. Los comerciantes que hacían negocio en la calle habían estado disgustados por su actitud. En el pasado, solo el padre de Fan Chanyu no temía los problemas y se atrevía a mantener a raya al carnicero Guo. Después de que fallecieran los padres de Fan Chanyu, y Guo comenzó a actuar como el tirano local de la calle, dando órdenes a la gente a diario. Fan Chanyu no le prestó mucha atención al carnicero Guo del otro lado de la calle. Después de vender la última mitad de cabeza de cerdo, comenzó a contar las monedas de cobre en su cajón. El cerdo que sacrificó le costó solo unos 80 jin. La carne fresca y la carne estofada juntas se vendieron por 2 yuanes 300 hombres. Después de deducir el costo de un yuan por la compra de cerdo, había ganado 300 yuan. Fan Chanyu ensartó las monedas de cobre con una cuerda fina, sintiendo su peso, y su estado de ánimo mejoró. La propiedad pronto sería transferida y el negocio de la carnicería iba tomando impulso poco a poco. La vida de ella y su hermana solo mejoraría a partir de ahora. Cuando hubiera ahorrado lo suficiente dinero, llevaría a su hermana a la capital
para recibir tratamiento médico. Había oído que las mejores cosas del mundo estaban en la capital, incluidos los mejores médicos. Después de ordenar la tienda, Fan Chanyu llevó el dinero al mercado, compró medicina para las 2 ollas medicinales que tenía en casa, una grande y otra pequeña, y luego compró algunas especias necesarias para hacer la sopa estofada. Después de reservar un yuan para comprar cerdos, solo le quedaban unos pocos cientos. Fan Chanyu suspiró suavemente, dándose cuenta de lo caras que eran realmente las necesidades diarias una vez que comenzaba a administrar un hogar. Seleccionó cuidadosamente algunos artículos de Año Nuevo, se dirigió a su casa. Antes de entrar al callejón, vio un halcón gerifalte blanco como la nieve que volaba desde su casa al cielo, aparentemente el mismo que había visto antes. Fan Chanyu estaba desconcertada, preguntando si el halcón gerifalte venía a menudo a esa zona a buscar comida. Si viniera a menudo, tal vez había una oportunidad de atraparlo. El halcón gerifalte desapareció en un instante, pero Fan Chanyu ya había estado calculando cuánto dinero podría obtener si lo atrapaba y lo vendía en el mercado. Cuando llegó a casa, empujó la puerta del patio y vio inmediatamente que la ventana de la habitación del hombre estaba entreabierta. Estaba sentado ante el escritorio con una vieja túnica negra, el pelo largo suelto y una expresión tranquila. Sus dedos delgados, cubiertos de costras, sostenían un pincel mientras se concentraba en escribir algo. Fuera de la ventana había un ciruelo rojo plantado por su padre para su madre desde mucho tiempo atrás. Tal vez este año. Hasta el ciruelo sabía que sus viejos amigos se habían ido. Desde que comenzó el invierno solo había producido un pequeño brote. En medio de la escarcha y la nieve en las ramas, ese único toque de color todavía no podía compararse ni siquiera con una 10ª parte de la belleza del hombre que había en su interior. La nieve fina entraba por la ventana y parte de ella incluso caía sobre el pelo del hombre. Las cejas y los ojos bajo ese pelo negro eran realmente fríos y exquisitos. Fan Chanyu se quedó sin aliento. Cuando el hombre la miró, ella no se apresuró a desviar la mirada, sino que continuó mirándolo abiertamente y preguntó: ¿No tienes frío con la ventana abierta? Si Chen la miró a los ojos y notó que ella seguía mirándolo sin intención de apartar la mirada. Frunció el ceño casi imperceptiblemente mientras evitaba su mirada y dijo: la habitación estaba oscura, abrir la ventana mejora la luz. Su voz era tan fría y clara como siempre. Fan Chanyu hizo un sonido de «oh» después de dejar las cosas que llevaba en la habitación principal y ver cómo estaba su hermana dormida. Le trajo un cuenco de carbón. Probablemente porque la venta había estado abierta un rato, Fan Chanyu sintió que hacía tanto frío adentro como afuera cuando entró en la habitación. Ella echó un vistazo al escritorio, que ya estaba cubierto de papeles llenos de tinta, y no pudo evitar preguntar: ¿qué estás escribiendo? Después de haber escrito tanto, seguramente pasó frío toda la mañana. ¿No tenía frío? Si Chan terminó de escribir el último carácter y dejó el pincel. Sin soporte para pincel, tuvo que colocarlo temporalmente sobre el borde desportillado de la piedra de entintar. Dijo suavemente: ensayos. Fan Chanyu sabía lo que eran los ensayos. Sun Yan solía ahorrar para comprarlos. Cada pergamino costaba 300 yan. Ella exclamó sorprendida: ¿también puedes escribir ensayos? Si Chen siguió usando la misma explicación que le había dado al carpintero Sao para quitarle importancia. Son solo algunas experiencias de mis viajes al norte y al sur. En los pueblos pequeños la calidad de los libros que se venden en las librerías varía mucho. Escribir algo que pueda engañar a la gente es suficiente para que las librerías lo acepten.
Fan Chanyu se atragantó un poco cuando escuchó esto, pensando lo desafortunados que deben ser esos estudiantes que compran ensayos. Al pensar que los ensayos de Song Yan había ahorrado y comprado en el pasado podrían haber sido así, de repente sintió un poco de placer secreto. Ella tosió levemente y luego recordó sus heridas. Los caminos están resbaladizos cuando nieva, inclusive si se barre la nieve, aún puede quedar una fina capa de hielo en el suelo. Tus heridas se abrieron ayer, es demasiado peligroso salir con una muleta. Ella repitió todo eso. ¿Fue por preocupación por él? La expresión de Sichem mostró una ligera sorpresa y luego bajó la mirada y dijo: le pedí al anciano de al lado que me lo trajera. La expresión de Fan Chanyu mejoró un poco, pero al pensar su razón para escribir ensayo, todavía frunció los labios y dijo: como ya aceptaste un matrimonio falso conmigo, cumpliré mi promesa de dejarte recuperarte adecuadamente. Ahora solo estamos escasos de dinero porque la propiedad aún no se ha transferido. Tú no necesitas hacer esto. Dejar que una persona gravemente herida luchara contra su enfermedad y desafiara el viento para devanarse los sesos, escribiendo ensayos para ganar dinero para el hogar, hizo que Fan Chanyu se sintiera culpable. El viento frío entró en la habitación y agitó el pelo largo y suelto de Sichem. Miró a la mujer que tenía el ceño fruncido y su expresión fría se volvió un tanto ambigua. No queriendo que la mujer que tenía delante lo malinterpretara, dijo: solo estoy escribiendo ensayos para pasar el tiempo cuando no tengo nada que hacer. ¿No es lo que piensas? Cuanto más decía eso, más convencida estaba Fan Chanyu de su suposición. Después de todo, ¿quién escribiría ensayos en el frío desafiando el viento invernal para pasar el tiempo? Sus sentimientos eran particularmente complejos en ese momento. Ella presionó sus labios y dijo: no te preocupes por mi pobreza, puedo mantenerte. Ella salió de la habitación después de decir eso, dejando a Sichem solo, sentado en el escritorio. Sus delgados dedos se apretaban contra su frente, sus ojos eran profundos y complejos, como si estuviera reflexionando sobre algo que le causaba un gran dolor de cabeza.